Hay historias que los vencedores se enorgullecen de contar y otras que prefieren enterrar para siempre. Entre los secretos de Roma, existe el rumor de un arma tan inusual que no necesitaba derramar sangre para vencer. No dejaba marcas visibles en el campo de batalla, pero podía quebrar la resistencia de un enemigo entero en cuestión de horas. No era un mito inventado para asustar a los niños. Soldados juraron haber visto su efecto con sus propios ojos, y los gobernantes la temían como si fuera una fuerza invisible. Lo más intrigante es que, cuanto más se busca en los registros oficiales, menos se encuentra, como si alguien, en algún momento, hubiera decidido borrar cada vestigio, dejando solo fragmentos dispersos en crónicas olvidadas y cartas personales. Hoy, siglos después, intentamos reunir esas piezas para entender qué fue lo que realmente ocurrió y por qué Roma decidió ocultar esa arma al mundo. Para comprender por qué se creó esta arma y después se ocultó, es necesario imaginar a Roma en su apogeo, un imperio que parecía no conocer límites, expandiendo fronteras cada década, absorbiendo culturas y riquezas de todos los rincones del mundo conocido. Los ejércitos romanos eran máquinas de guerra perfectas, disciplinados, organizados y temidos. Pero detrás de la gloria de las batallas, también había una constante inquietud. Roma no solo quería ganar, quería asegurarse de que sus enemigos jamás osaran levantar la cabeza nuevamente. Fue en este clima de supremacía y paranoia estratégica que ingenieros, filósofos y estrategas comenzaron a trabajar en algo diferente, un arma que no dependía únicamente de la fuerza bruta, una creación tan audaz que, de ser revelada, podría cambiar para siempre la manera en que se libraban las guerras. No todos los secretos de Roma nacían en los campos de entrenamiento o en las fraguas de las legiones. Algunos surgían en salas cerradas, iluminadas apenas por antorchas, donde pocos hombres tenían acceso. Eran ingenieros, militares, estrategas y estudiosos reunidos bajo órdenes directas de comandantes de confianza. El objetivo no era crear una espada más o una catapulta, sino pensar más allá de la guerra tradicional. Inspirados por relatos de armas inusuales usadas por pueblos lejanos, comenzaron a probar combinaciones de ingeniería, química e incluso conocimiento psicológico. El proyecto era tan secreto que no había registros formales, solo anotaciones cifradas que pocos podían descifrar. Los implicados sabían que si la información se filtraba, podía caer en manos de enemigos, o incluso ser usada contra la propia Roma. Todo indicaba que no estaban simplemente creando un arma para ganar batallas, sino una herramienta capaz de doblegar la voluntad de cualquier oponente, y eso era más peligroso que cualquier hoja afilada. A primera vista, quien se encontrara con esta arma tal vez ni siquiera la reconociera como tal. No tenía el brillo de una espada recién forjada, ni el peso imponente de un escudo de guerra. No lanzaba proyectiles visibles, no hacía estruendo como las catapultas, y aún así, podía debilitar ejércitos enteros. Su poder estaba en la forma en que actuaba sobre el enemigo, silenciosa, invisible y devastadora. Hay relatos de que en pocos días, adversarios antes confiados se volvían vacilantes, indecisos e incluso dispuestos a negociar su rendición. Para algunos, eso parecía hechicería. Para otros, pura genialidad estratégica. Lo más intrigante es que, incluso cuando se usaba, rara vez dejaba pruebas concretas. Solo el efecto final, puertas que se abrían sin lucha, banderas blancas en el horizonte y ciudades entregadas antes de que se lanzara la primera flecha. No era solo un arma, era una idea transformada en instrumento de guerra. Mucho de lo que sabemos sobre esta arma prohibida no provino de documentos oficiales, sino de fragmentos esparcidos en lugares improbables, pequeñas anotaciones en cartas personales, pasajes enigmáticos en crónicas militares e incluso relatos orales que sobrevivieron por generaciones. El patrón es siempre el mismo, el nombre de Roma mencionado junto a descripciones vagas de un método que forzaba la rendición sin necesidad de batalla. Ningún autor profundizaba en los detalles, como si el simple hecho de registrar la verdad fuera peligroso. En algunos casos, las copias de esos textos presentan lagunas, como si fragmentos enteros hubieran sido eliminados deliberadamente. Es como mirar un mosaico con piezas faltantes.
Aún podemos vislumbrar la imagen, pero sabemos que falta algo esencial. Estos vestigios, por incompletos que sean, dejan claro que el arma existió, y que su efecto fue tan impactante que debía ser cuidadosamente ocultado de la posteridad. Entre las pocas historias que resistieron al tiempo, existe una batalla que se destaca, un asedio prolongado, en el que Roma parecía dispuesta a usar todos los recursos disponibles para garantizar la victoria. Los enemigos estaban protegidos por murallas altas y bien abastecidos para resistir durante meses. Pero entonces, algo cambió. No hubo un ataque directo ni lluvias de proyectiles. Aún así, los relatos indican que, en pocos días, la confianza dentro de la ciudad comenzó a derrumbarse. Soldados desertaban, líderes discutían entre sí, y la población, presa del miedo, presionaba por la rendición. Cuando finalmente se abrieron las puertas, el ejército romano entró sin encontrar resistencia significativa. Lo que se usó allí nunca quedó claro, pero los efectos fueron tan sorprendentes que, para muchos, esa fue la prueba de que el arma prohibida realmente existía. Una victoria sin sangre, pero con un impacto psicológico que marcaría para siempre a los sobrevivientes. No toda victoria trae solo orgullo. Dentro de Roma había quienes miraban ese arma con inquietud. Senadores, generales e incluso líderes religiosos comenzaron a preguntarse si algo tan poderoso no representaba un riesgo mayor que el enemigo al que ayudaba a derrotar. Si podía ser usada contra ciudades extranjeras, también podía emplearse contra el propio pueblo, para silenciar rebeliones o eliminar adversarios políticos. Algunos creían que el simple conocimiento de cómo funcionaba podría debilitar el control del Senado y del emperador. Otros temían que si esta tecnología caía en manos enemigas, Roma dejaría de ser invencible. Así comenzó un movimiento silencioso para restringir el acceso a cualquier registro sobre su existencia. El objetivo no era solo guardarla, era lograr que, para las próximas generaciones, fuera tratada como un mito o una leyenda. El proceso para borrar esta arma de la historia no fue rápido ni sencillo. Primero, sus creadores fueron apartados de funciones estratégicas, algunos reasignados a regiones distantes, otros simplemente desaparecieron de los registros públicos. Luego, cualquier equipo relacionado con ella fue desmontado, sus partes escondidas en lugares diferentes, bajo la custodia de personas que ni siquiera sabían lo que protegían. Los pocos documentos técnicos existentes fueron destruidos o reescritos para que parecieran proyectos comunes de guerra. Incluso los soldados que habían presenciado su uso fueron instruidos a no mencionarla jamás, bajo pena de severas consecuencias. Con el tiempo, la ausencia de pruebas convirtió el arma en un fantasma histórico, algo que muchos estudiosos consideraban invención de cronistas imaginativos. Pero para algunos, la perfección de ese borrado era justamente la prueba de que había existido y de que Roma quería que el mundo nunca más supiera de ella. En los últimos siglos, fragmentos de relatos, artefactos inusuales y pistas arqueológicas han reavivado el debate sobre esta misteriosa arma. Algunos especialistas creen que podría haber sido un dispositivo químico primitivo, capaz de contaminar el aire o el agua de manera estratégica. Otros sostienen que se trataba de un ingenioso sistema acústico o visual, diseñado para desorientar e intimidar, explotando el miedo humano antes incluso del combate. También están quienes apuestan por una tecnología psicológica, algo que manipulaba la mente y las emociones, transformando a soldados valientes en hombres dispuestos a rendirse. Ninguna teoría, sin embargo, es concluyente. Lo que todos coinciden es que el nivel de secreto implicado y la eficacia de los relatos apuntan a algo muy real. Y, más inquietante aún, es la idea de que tácticas semejantes puedan estar recreándose hoy, con recursos mucho más avanzados de 1900, lo que Roma jamás soñó. Cuando pensamos en los secretos de Roma, imaginamos murallas, monedas de oro y glorias eternas, pero tal vez el verdadero legado del imperio esté en las cosas que nunca fueron registradas oficialmente. Esta arma prohibida, perdida en las sombras de la historia, es un recordatorio de que el poder no siempre está en lo que se ve, sino en lo que se esconde cuidadosamente. Hoy,
En un mundo donde la información está controlada y la tecnología avanza en silencio, es imposible no preguntarse, ¿será que algo similar ya ha sido recreado? ¿Será que gobiernos y ejércitos modernos poseen armas que nunca conoceremos? Al menos no hasta que sea demasiado tarde. La historia nos muestra que Roma fue maestra en moldear la realidad a su favor, y tal vez, en el fondo, el mayor misterio no sea cómo desapareció esta arma, sino cuándo y dónde volverá a aparecer. Te veo en el próximo video.